detener el trabajo, caminar un poco, realizar algunos estiramientos, movimientos de cuello, movimientos de brazo, movimientos de pie, mover la cintura para reactivarnos, ¿sí? Y hacerlo periódicamente, ¿sí? También debemos procurar que el tiempo que trabaje en casa no exceda el de una jornada laboral normal, ¿sí? Ya después, con las pláticas de los compañeros, entenderemos por qué no debemos excederla, pero no nos podemos imponer un ritmo de trabajo mayor al que podríamos tener si estuviéramos en nuestra oficina o en la empresa. Hay que tener muy en claro algunos elementos. Nosotros mismos ser conscientes de que no nos podemos exigir demasiado. Varios autores han estado mencionando de que seamos muy conscientes de que nuestras condiciones de trabajo son distintas. La productividad que tenemos en casa no puede ser la misma productividad que tendríamos en nuestro lugar de trabajo habitual. Entonces, seamos conscientes de ellos y no nos preocupemos si no logramos todo lo que lograríamos en la empresa. Eso sí, debemos de priorizar las actividades. Hay que descansar, comer adecuadamente, ¿sí? Tratar de tener nuestras 3 comidas. ¿Qué tiene que ver esto con la ergonomía? Bueno, pues tiene que ver con el gasto de energía que realizamos al trabajar, ¿sí? Tal vez, digamos, gastamos menos energía porque estamos en la casa, no tenemos los traslados, pero aún así, toda actividad mental implica un gasto de energía y debemos de cuidar lo que comemos, teniendo mucho cuidado también de no excedernos en tipos de alimentos con altos carbohidratos, ¿sí? Y algo muy importante, tenemos que descansar lo suficiente, ¿sí? Recordemos que nuestro cuerpo trabaja como un reloj. Tenemos que cuidar el tiempo que destinamos al trabajo, el tiempo que destinamos al descanso, el tiempo que destinamos, aunque parezca extraño, a la convivencia con la familia, aunque estemos todo el día con ellos, pero no todo el tiempo convivimos. Y también cuidar mucho el tiempo que dedicamos a dormir, ¿sí? La tentación también es mucha. He escuchado a alumnos, a compañeros que dicen, no, pues yo me dormí hoy me dormí ayer a las 3 de la mañana y hoy me levanté a las 11, pero mañana me levanto a las 7 de la mañana porque tengo que dar clase. Tenemos que mantener un orden en el tiempo que dedicamos a dormir, a cada una de nuestras actividades. Bueno, así como estas recomendaciones generales, también trabajamos un poco en una serie de recomendaciones para una estación de trabajo en casa. Sería ideal que todos tuviéramos un escritorio adecuado, una silla ergonómica en la casa, que pudiéramos tener una mesa que nos permita acomodar todo nuestro material, pero como lo mencionaba al principio, pues realmente no ocurre esto en todas las casas. Entonces, elaboramos una serie de recomendaciones que nos permita trabajar en casa lo mejor posible. Hay algunas recomendaciones que tienen que ver con el espacio de trabajo. No todos tenemos una computadora de escritorio en casa, algunos trabajamos con una laptop, hay quien incluso trabaja con una tablet. Entonces, bueno, estas recomendaciones lo que buscan es que lleguemos o nos acerquemos a una estación de trabajo óptima en la medida de lo posible, ¿sí? Tratar, en primer lugar, de tener o checar la altura de nuestro monitor, ¿sí? Tratar de que esa altura del monitor
esté a la altura de nuestros ojos, para evitar que tensemos en forma exagerada nuestro cuello, ¿sí? Al levantar mucho el cuello o al bajarlo para poder ver la pantalla. Si nosotros trabajamos en esta postura o tenemos el monitor en esta posición, podremos observar toda nuestra pantalla adecuadamente sin esforzarnos, ¿sí? Lo ideal sería que nuestro monitor se pudiera ajustar. Si no lo podemos ajustar, bueno, podemos recurrir a poner algunos libros, a poner alguna caja o algún objeto que me permita adecuar la altura del monitor, ¿sí? El ajuste del asiento tiene que estar un poco inclinado hacia atrás, unos 10 grados. Esto solamente lo permitiría una silla secretarial o una silla de oficina. Pero vamos a buscar que el asiento que utilicemos en casa sea lo menos rígido posible para que nos permita en determinado momento acomodarnos. Cuando estamos trabajando, siempre solemos levantar un poco la pierna, movernos, ¿sí? Para permitir la circulación de la sangre. Hay que también cuidar que nuestros pies estén adecuadamente apoyados. Para ello podemos recurrir a algún reposapiés. Podemos poner una caja, a lo mejor una caja de zapatos que tengamos en la casa. Bueno, ahorita ya no encontramos mucho, pero por ejemplo el directorio telefónico era una gran ayuda en estos casos. Alguna cosa que permita colocar adecuadamente nuestros pies y que esto ayudará a que tengamos una adecuada circulación sanguínea en nuestras piernas. Tenemos que buscar también que la superficie de trabajo esté a la altura de nuestros codos. Si es posible tener un apoyabrazos que esté a la altura del codo, que es la misma altura a la que tendríamos nuestra mesa de trabajo. Con esto eliminaríamos el riesgo de tener molestias en la extremidad superior, es decir, desde el cuello hasta la muñeca, y evitar riesgos posteriores de tener un túnel del carpo, una enfermedad de Kerbein, cualquier otro tipo de tendinitis, ¿sí? Si es posible que el respaldo de la silla nos permita inclinarnos un poco hacia atrás para trabajar derechos y en determinado momento recargar nuestra espalda para descansar. Sobre todo que haya un descanso en la zona lumbar. El monitor tenemos que asegurarnos de que esté a 50 o 75 centímetros de nuestros ojos, considerando una vista normal, independientemente de si necesitamos los lentes para ver o no necesitamos lentes. Esta sería la distancia adecuada, ¿sí? Y bueno, me he topado con que muchas personas están ahorita adquiriendo sillas precisamente para trabajar en la casa. Hay que buscar que el ajuste que va a tener esa silla esté en un rango de 35 a 55 centímetros. Esto permite, considerando las dimensiones antropométricas de todos los mexicanos, que pudiéramos tener el ajuste. Generalmente las sillas que encontramos en el mercado, el ajuste va o parte de los 40 a 42 centímetros. Pero bueno, es una opción que podemos utilizar. Cuando estamos nosotros trabajando, si se fijan en esta figura, tenemos una postura que son ángulos de 90 grados. Un ángulo de 90 grados en el codo, un ángulo de 90 grados entre nuestro tronco y los muslos, un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna, ¿sí? Esta sería la postura neutral para el trabajo sentado. Entonces hay que tratar de mantener esta postura. Con esto vamos a eliminar o disminuir, más bien es el término adecuado, disminuir la fatiga en nuestro cuerpo y nos permitirá, con los descansos adecuados, como lo mencioné al principio, tener un buen desempeño. Muchas gracias. También tenemos
algunas recomendaciones que tienen que ver con el ambiente. Hay que tratar de tener una iluminación adecuada, ¿sí? Que nos permita ver adecuadamente la pantalla sin reflejos, sin brillos, ¿sí? Lo cual lo podemos lograr trabajando con luz natural de ventana, que tenga una cortina ligera y que tenga, o con luz artificial, pero que no sea luz directa, que sea luz indirecta. ¿Sí? También es importante, si es posible, elegir el tipo de lámparas. Aquí yo les ponía algunos ejemplos de las lámparas que podemos utilizar en la casa que permitirían trabajar adecuadamente, eliminando un riesgo que también es importante, que es el cansancio visual. Cuando pasamos mucho tiempo ante la computadora, recuerden ustedes que nuestros ojos funcionan con músculos y esos músculos se cansan al igual que el resto de los músculos del cuerpo. Entonces, esta luz permite o tiene menos variaciones y eso va a permitir que tengamos un mejor desempeño. Los descansos cada 40 minutos también permiten que tengamos un descanso visual. Podemos cerrar los ojos, abrirlos, parpadear, cambiar nuestra vista a lugares lejanos y luego a lugares cercanos, a un objeto cercano, a un objeto lejano, y esto va a permitir que circule la sangre en nuestros ojos o mejorar la circulación, ¿sí? Y también es muy importante cuidar la ventilación, que el espacio en donde estamos trabajando tenga una ventilación adecuada, y que la temperatura, como ahorita que estamos en primavera, esté entre 23 o 26 grados, lo cual nos va a permitir estar cómodos, no sudar y trabajar adecuadamente. Bueno, por mi parte si ustedes verán, son algunas recomendaciones que parecerían muy simples, pero que nos van a facilitar la actividad que vamos a realizar en nuestra casa durante esta temporada. Muy bien, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu ponencia. Hay aquí en el chat un par de comentarios. Dicen que si se puede compartir la presentación o si se pueden compartir estas recomendaciones ergonómicas por correo electrónico. Sí, por supuesto que sí. Aquí en esta diapositiva aparece mi correo, Okay. con todo gusto. Perfecto. Bueno, pues ahí todos los asistentes a este webinar, ahí está el correo de la doctora Elvialuz González. Les voy a pedir si tienen más preguntas. Vamos a hacer al final de la sesión todas las preguntas de las otras 3 ponencias que faltan, también las vamos a juntar por cuestiones de tiempo. Justo queremos abonar al tema de evitar los riesgos psicosociales, entonces no podemos hacer una sesión muy larga. Entonces les pido de favor que guarden sus preguntas. Por ahí también alguien me escribió comentándome que si me había dado cuenta de mi fondo, que tengo aquí un dispositivo para pasármela bien y para fumar, pero bueno, pues es un fondo virtual, ¿eh? Lástima, no lo tengo y no les puedo compartir, pero bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente ponencia, que es de nuestro querido amigo el licenciado Juan Pablo Escobedo. Si te puedes conectar, Juanito. Mientras leo su semblanza, el licenciado Juan Pablo Escobedo es psicólogo egresado de la Universidad del Estado de Morelos, acá en México, aunque es de nacionalidad argentina. Él es integrante de grupos de investigación, o fue integrante de grupos de investigación en temas relacionados a los factores psicosociales, también las organizaciones de la sociedad civil y en general en el tema de bienestar organizacional, también las empresas por más de 10 años. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, donde obtuvo reconocimientos que destacaron la calidad de sus trabajos presentados, así como en la redacción de artículos y publicaciones científicas. Cuenta con gran experiencia en la coordinación de equipos de trabajo,
tanto como responsable técnico en el ámbito público como gerente general en el ámbito privado, con especial énfasis en la productividad armónica en equipos de trabajo. Él es jugador de rugby desde el 2011, de donde ha tomado modelos aplicados a la dinámica laboral. Y por eso también el tema de su ponencia, que va acorde a la especialidad, el tema de su ponencia es teletrabajo en equipo, mixtura de alta combustión. Un tema, creo, muy importante también dentro del teletrabajo. Pues, si no hay más, ¿estás ya por ahí, Juan Pablo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, bueno, yo te escucho Ok. perfecto. Así que adelante, voy a cerrar igual aquí mi Ok. video. Bueno, en primera instancia, la verdad que muy contentos. Esta discusión de generar este espacio la veníamos teniendo hace un tiempo, más cuando surgió toda esta situación de coronavirus. Y me encontré, sinceramente, con la situación en la que se están encontrando muchísimos de los trabajadores el día de hoy. Haciendo las pruebas técnicas el día de ayer, como venía utilizando mi celular para hacer Zoom y demás, sinceramente la computadora no le prestaba atención y el día de ayer me doy cuenta que no tengo cámara en mi computadora, ¿no? Situación que le pasó a muchísimos trabajadores que de un día se levantaron y tuvieron que teletrabajar. No solo eso, sino que ayer, como hicimos las pruebas técnicas, dije, no hay problema. Mañana salgo, busco, compro una cámara y la pongo al dispositivo, a mi computadora y problema solucionado. La situación me la encontré esta mañana cuando me recordé que tenía que comprar el dispositivo y recordé que en Argentina, particularmente, que es donde estoy hoy, los servicios de informática no son esenciales, lo cual significa que no tengo donde comprar, excepto por alguna plataforma virtual, no tengo donde comprar hoy el dispositivo para para que me puedan ver, ¿sí? Entonces, esto me hizo pensar un poco lo que está viviendo y lo que nos está pasando todos los días a muchísimos trabajadores en el quehacer, ¿no? Nos levantamos un día, nos dijeron que no íbamos a trabajar más, ¿sí? Que lo que pasaba ahora era que íbamos a teletrabajar y de repente nos encontramos con esa situación. Voy a compartir la pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí, Juan, se ve bien. Okay, fantástico. Sí, se ve bien. Buenísimo. Una de las cosas que ya es material recurrente en el cual venimos trabajando es, bueno, contar cuáles son un poco el impacto de lo psicosocial o la dinámica del trabajo en el trabajador, datos que hemos visto muchísimas veces en muchísimas presentaciones diferentes. La dinámica que tenemos hoy o la realidad que tenemos hoy es que no tenemos estos comparativos en nuestras casas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Con qué se encuentra el teletrabajador o cómo vive esta experiencia? Hace que esta diapositiva nos quede corta. No solo que nos quede corta, sino que hoy no tenemos datos como para poder avanzar y decir, ok, esta es la situación que tenemos, ¿sí? Eso hace también afianzar la idea de que necesitamos espacios como estos y necesitamos un trabajo en colaboración mucho más grande y mucho más importante. Porque lo que nos está pasando es que nos estamos encontrando ante una situación que se termina convirtiendo en una oportunidad. Hace algunos días hablaba con el gerente de una empresa y me decía, Juan, por momentos me angustio y por momentos no. Porque lo que pasa es que al ver muy poco desarrollado de teletrabajo en perspectiva de domicilio, que es muy diferente, muchas empresas ya tienen la dinámica las grandes empresas en realidad, tienen el ejercicio del teletrabajo pensado de una perspectiva de sede, ¿sí?
tengo una sede en la Ciudad de México que vincula y trabaja en Bogotá y que vincula y trabaja, o no sé, Monterrey. Entonces, pero el trabajador sigue teniendo una estructura que se repite, que es un espacio de trabajo particular en el cual llego, me instalo, si bien trabajo con gente a distancia o genero vínculo con alguien que no está físicamente conmigo, ¿sí? Sigo teniendo un patrón que se repite, que es mi posibilidad de espacio en primera instancia, y en caso de que mi teletrabajo no sea puntualmente anclado a una oficina, tengo la posibilidad de tomar la decisión de si quiero trabajar en un café, lo puedo hacer, o si hoy puedo pasar a la oficina, lo puedo hacer. La cuestión es cuando ya no puedo tomar ese tipo de decisiones, que es lo que nos estamos encontrando hoy. Hoy la realidad es que tenemos trabajadores que se levantaron un día y le dijeron, a partir de hoy tienen que estar en su casa y tienen que trabajar desde su casa. La dinámica que nos pasó es que esta situación que encontrábamos que era el trabajador, el cual por algún motivo o por varios motivos se encontraba desquiciado, enojado, en el cual no se encontraba en su trabajo y de alguna manera compartía este malestar, se nos están presentando este tipo de situaciones dentro de las familias, ¿sí? Ya no es una dinámica en la cual mi situación o mi dinámica se presenta en el escenario laboral, sino se presenta en el domicilio, que es donde actualmente estoy pasando la cuarentena. Teletrabajo consideramos, o se considera esto que es esta capacidad por diferentes motivos de trabajar a la distancia, ¿sí? Incluido esto que dice el trabajo a domicilio. Hasta hace un mes atrás esto solía ser una opción de las empresas decían, ok, vamos a dar lo que durante mucho tiempo, o lo que ya se viene implementando mucho, que es los viernes, ¿no? Vamos a hacer un home office, el viernes no vengas a trabajar si no es necesario. Si es necesario, bueno, podemos acordar o pactar, entonces le dábamos alguna posibilidad al trabajador que hiciera diferente, ¿sí? Y lo hacía a través de un medio de telecomunicación, una computadora o una tablet o un teléfono. En cuanto a tecnologías, ¿sí? Pues la fusión que se nos da en el teletrabajo justamente tiene que ver con esta, que es la representación de tecnología de comunicación tradicional, lo que es radio, televisión o telefonía convencional, ¿sí? Por un lado, y por otro lado la tecnología de la información caracterizada por la digitalización de la tecnología del registro de contenidos. Y acá nos encontramos en un problema o en una dinámica muy interesante que se nos está presentando en muchos espacios, y es, ok, lo primero que tengo que lograr es poder dimensionar si el trabajo que hago o que vengo haciendo durante años tiene la capacidad de ser teletrabajable, ¿sí? Hay muchos trabajadores que se encuentran en la situación de que directamente no tienen esta posibilidad de migrar su espacio de trabajo de la oficina o la empresa, trasladarlo con todo lo que vamos a ir viendo en el transcurso y lo que bien mostraba Elvia al principio de la convivencia, ¿no? Con la familia. Hay muchos trabajadores que se encuentran en esta disyuntiva de que, no, o sea, yo directamente no puedo hacer mi trabajo de otra forma, ¿sí? La tecnología en esta situación no juega parte, no es parte del proceso porque no tengo posibilidad de traspolarlo. Entonces, durante mucho tiempo vinimos trabajando, o durante un momento de nuestra historia fue el trabajo corría por un carril y la vida social corría por otro carril. Durante mucho tiempo creímos que esto era así. Llegó un momento en que las tecnologías de información y comunicación hicieron que el trabajo se comparta con la vida social, ¿sí? Ya el discurso que había de una vez que cruzo la puerta, dejo de ser padre para convertirme en trabajador, y lo mismo me pasa terminando el trabajo, yo dejo mis herramientas, dejo mi oficina, cierro la llave, llego a mi casa y soy otra persona. Ese balance, eso se desdibujó, la tecnología hizo que me puedan llegar correos electrónicos a las
7 de la tarde mientras estoy en mi casa, o viceversa, ¿sí? Que mi hija me pueda llamar mientras estoy en el trabajo, o me pueda escribir un WhatsApp de que me extraña. La tecnología hizo que eso se desdibuje, que los límites no sean tan puntuales, y es lo que veníamos trabajando desde el observatorio, desde muchos aspectos de investigación, y muchos teóricos vienen trabajando la importancia de generar un balance entre la vida laboral y entre la vida social. Ahora, nuestro escenario es completamente diferente. El COVID-19 lo que hizo fue, en un mismo espacio, que en este caso es aquellos trabajadores que tienen la posibilidad de teletrabajar, ¿sí? Estar en la vida, generar o desarrollar su vida social en un único espacio. Nos pasó que no solamente me traje el trabajo, los que pueden, a mi casa, sino que además la convivencia de mi familia es en mi casa, y además toda mi relación social, que antes, cuando decía, no, es que ya la verdad que el viernes a la tarde vamos a hacer un after office, ¿no? Entonces no estaba ni con mi familia, ni en mi trabajo, y me iba con mis amigos. Eso hoy tampoco es viable, porque lo que tengo que hacer es hacer una llamada de Zoom con mis amigos para contarnos cómo estamos llevando esto adelante, lo cual nos hace poner una situación completamente diferente. No nos preparamos, no tuvimos tiempo, no nos imaginábamos un escenario donde esto sucede en un mismo espacio constante. Con el agravante o con la característica de que, particularmente al día de hoy, no sabemos cuánto va a durar esto, ¿sí? Una cosa es que nos presentemos en una situación en la cual tenemos claro que va a ser por 15 días, por un mes o por un año. Algunas encuestas que estaban circulando en Argentina el día de hoy decían que la mitad de los argentinos creen que la cuarentena como estrategia va a tener y va a durar, con sus diferentes matices, como mínimo hasta el principio del 2021. ¿Sí? Entonces, habíamos proyectado un 2020 que está siendo completamente diferente a lo que nos habíamos planteado en un primer momento. ¿Sí? Entonces, pensamos, como también recuperando lo que decía Elvia, que cuando hacemos sesiones de teletrabajo en equipo, la imagen que tenemos es esta, ¿no? Compañeros que están en lugares cómodos, compañeros que están muy felices, muy contentos, que es lo que podemos ver en la imagen, ¿no? Todos están sonriendo, una cara un poco más triste por acá, ¿sí? Con excelentes condiciones de iluminación, como podemos ver, alguien atrás haciendo su actividad, pero la realidad es que el teletrabajador, aquel trabajador que pudo llevar su trabajo a su casa, no se está encontrando con esta dinámica. No es el teletrabajo en equipo que estamos teniendo. Entonces, una de las cosas que, como bien decía Arturo en la presentación, como jugador de rugby, una de las cosas que entendí y que aprendí, que me nutrió mucho, fue justamente reconocer las diferencias, ¿sí? Nosotros la mayoría de los responsables de recursos humanos, ¿sí? Se están encontrando en una situación completamente diferente. Y aún encontrándonos ante una pandemia, la situación es completamente diferente por país y hasta por región dentro del mismo país. Particularmente por cómo define y decide avanzar o plantear la cuarentena el gobierno mexicano. Lo que hace es, ok, definimos que no se puede salir, ¿sí? Y recomendamos a las empresas que mantengan sus puestos de trabajo. Pero cuando buscamos un poco qué es lo que está sucediendo en los medios, nos encontramos que solo en las primeras 3 semanas de cuarentena firme que lleva México, ya se perdieron 300.000 trabajos. O sea, a 300.000 personas en 3 semanas, un promedio de 100.000 por semana. No sabemos cuánto más va a durar esto, y probablemente si se continúa
en el tiempo va a ser cada vez más esta cantidad de trabajo que vamos a ir perdiendo, ¿sí? Nos encontramos en una situación en la cual el responsable de recursos humanos en México está viendo y tratando de entender cómo hace para que la empresa siga funcionando y poder acompañar a esos trabajadores. Situación diferente que es la que se está viviendo en Argentina. Argentina, cuando declara la cuarentena, saca un decreto complementario en la cual prohíbe a las empresas, o les dice todo aquel despido que se genere por falta de trabajo durante los próximos 60 días no van a tener ningún tipo de validez, ¿sí? Lo cual hace que el trabajador en Argentina esté pasando por un proceso completamente diferente. ¿Cuál es el proceso que está pasando? Se está encontrando en cómo hace para poder llevar su trabajo a la casa, ¿sí? El responsable de recursos humanos en Argentina se está encontrando con la situación de que en grandes empresas, en la cual ya hay todo un ejercicio de trabajo virtual y demás, la cosa no está siendo tan compleja. Se redujo la carga laboral, se está haciendo algún tipo de trabajo colaborativo, pero no mucho más que eso. Las empresas, pymes, en el centro del país, donde la mayoría son manufactureras, ¿sí? Se encuentran los responsables o los tomadores de decisiones diciendo, ok, el dueño me está pidiendo, el dueño de la empresa, me está pidiendo que vea de qué manera hago trabajar esa persona en su casa, porque el sueldo se lo tengo que pagar igual. A fin de mes, ese trabajador va a haber recibido va a percibir su sueldo como venía percibiendo, entonces el responsable de recursos humanos, en Argentina he tenido situaciones en las que me han contado, es que no tengo la computadora, porque lo que tuve que hacer es ver cómo le entregaba la computadora a un trabajador para que pueda hacer algo en su casa, ¿sí? Porque el dueño me está diciendo, me está llamando todos los días para preguntarme qué están haciendo en su casa, ¿sí? Fíjense cómo la decisión de la legislación genera un parteaguas y genera un contexto completamente diferente para gestionar. Particularmente en esa diferencia, ¿sí? Es donde me gusta hacer un poco de esfuerzo y me gusta tomar la dinámica que se genera en el Scrum, que es un momento de los partidos de rugby, donde lo que nosotros en primera instancia, si no conocemos el deporte, decimos, son 16 personas que se están empujando, ¿sí? Tratando de ganar la pelota, que es, este jugador la va a tirar acá al medio, ¿sí? La realidad es que el Scrum necesita de un balance y un equilibrio muy importante. Una de las características que tiene el rugby como deporte, o el rugby como se le dice en México, es que además de necesitar diferentes habilidades del jugador, dependiendo de la posición, necesito diferente condición física, ¿sí? La condición física del jugador me va a dar la posibilidad de poder ubicarlos en lugares diferentes. En primera instancia, montonadero de jugadores, cuando vamos a prestarle un poco de atención a cuál es la función que cumple cada uno, en primera instancia parece la misma, sin embargo no. Los dos del costado, en realidad lo que hacen es generarle consistencia a la jugada, ¿sí? Son pilares porque lo que hacen es mantenerlo de tal manera de que no se caiga. O sea, su trabajo es mantener que no se caiga, ¿sí? El jugador del medio no hace fuerza. No hace fuerza. Aún estando en el medio de la jugada, no tiene fuerza, no genera fuerza. Los jugadores del costado en realidad hacen una fuerza hacia adentro, ¿sí? Como se puede ver en estos dos. Y los que hacen la mayor carga de fuerza, estos dos jugadores lo que hacen es darle equilibrio para que no se abra, para que no se separe. Y estos tres, ¿sí? Lo que hacen justamente son los que hacen la mayor fuerza en un Scrum. Los jugadores más robustos o más fuertes físicamente hablando suelen ser estos, porque son los que están en el medio, reciben la fuerza de acá y reciben la resistencia de acá, ¿sí? El Scrum como una primera instancia para explicar algunas cosas,
no solamente se toma para trabajo en equipo, sino hay un desarrollo de todo lo que son los proyectos ágiles, donde se toma parte de esta dinámica para el desarrollo de software, ¿sí? Hoy hay muchos modelos, si buscan los proyectos ágiles de software o el modelo Scrum, lo que hace justamente es decir, ok, ¿cómo hacer que las cosas funcionen de una manera más eficiente? El desafío justamente es, en esta situación, gestionar esas diferencias, gestionar esos diferentes. El responsable de recursos humanos hoy se está encontrando con conocimientos, ¿sí?, diferentes que tiene que aplicar en una condición diferente, ¿sí? Se encuentran con aptitudes que ese trabajador tenía, tiene o desarrolló, diferentes, y con una actitud completamente diferente de ese trabajador, muchas veces marcada o definido por el contexto diferente, ¿sí? No es lo mismo un trabajador de 35 años, soltero, que tiene la posibilidad de, en primera instancia, comprarse una silla, como bien decía Elvia, ¿sí?, tener un espacio tranquilo de trabajo, poder reorganizar su casa y decir, ah, bueno, el espacio que tenía para tener música o para tocar la guitarra, lo que hago es lo saco y ahí pongo el escritorio, ¿sí? Este trabajador tiene un contexto diferente a el trabajador de 35 años, padre de familia, que se encuentra con una dinámica en la cual tiene 2 chicos, los chicos tienen que hacer sus tareas, ¿sí? Entonces decimos, ah, no hay problema, podemos virtualizar todo, ¿no? Virtualizamos el trabajo con el teletrabajo, virtualizamos la educación, pero de repente nos encontramos que esa familia tiene una computadora, ¿sí? Tiene 2 teléfonos, entonces empieza a compartir los recursos que hay disponibles para poder avanzar en el desarrollo de sus tareas, ¿no? Entonces, tenemos un contexto completamente diferente que nos va a plantear actitudes diferentes, la actitud de este trabajador y cómo este trabajador va a enfrentar esa situación va a ser muy diferente, y el desafío justamente del responsable de recursos humanos va a ser esto, ¿no? Cómo poder pararse, cómo entender que tenemos diferentes situaciones, estas diferentes situaciones generan diferentes actitudes. Nos hemos encontrado con trabajadores que tienen el dominio de la herramienta digital, que trabajan, pero no es como les gusta trabajar, no es como están acostumbrados a trabajar. Entonces, muchas veces no tiene que ver con una cuestión de conocimiento, ¿no?, sino de, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace bien? Yo estoy acostumbrado al contacto con la gente, al salir, estar, encontrarme. Muchas veces el trabajo demanda esto, trabajo donde la carga de relaciones es importante, lo que hace justamente es decir, no, yo me muevo como pez en el agua cuando me puedo encontrar, le invito a un café, puedo hablar, lo tengo enfrente. Entonces, la necesidad y el desafío particularmente de los responsables de recursos humanos justamente pasa por acá, por poder gestionar y acompañar las diferencias, ¿sí? Y en este gestionar o gerenciar, ¿no?, muchas veces nos encontramos con 2 cosas que buscan, o que se buscan, ¿no? Uno, lo que queremos hacer es tener control y predictibilidad de lo que va a pasar, lo cual nos encontramos en una realidad en la que no. Yo antes, como responsable de recursos humanos, lo que más o menos podía hacer era controlar el horario, podía darme una vuelta para controlar si estaban o no estaban haciendo la tarea. Hoy nos encontramos con trabajadores que están en su casa y hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, este control y esta predictibilidad se nos está perdiendo, se nos está yendo, ¿sí? La incertidumbre empieza a tener una participación mucho más importante, y en muchos casos la creatividad también. Hemos visto, y creo que es acá donde tenemos que hacer un esfuerzo importante, de acompañar los procesos de creatividad, porque en muchos casos, como nunca nos habíamos enfrentado a esta situación, en muchos casos lo que se dice es, bueno, casi que lo que hagamos va a estar bien, porque lo que va a pasar es que si lo hago y me sale mal, en realidad no teníamos experiencia de una situación así, no teníamos registro, no teníamos antecedentes. Y si lo hago y me sale bien, voy a estar haciendo un importe importante. El desafío justamente es acompañar a hacer. Mucho de lo que está pasando es dejar todo quieto, que no se mueva nada, como para poder ver cómo sigue.
Dotar la estructura de proceso de aprendizaje, ¿sí? Evaluar lo que los equipos hacen y crean, y sobre todo cómo lo hicieron en un momento como este, ¿sí? Un momento como este nos demanda pensar diferente, ¿sí? Pensar diferente, actuar diferente y reconocer al diferente, al diferente ante la situación diferente que se encuentra, ¿sí? Y durante mucho tiempo lo que hemos hecho justamente fue esto que dicen en el libro El arte de hacer el doble trabajo en la mitad de tiempo, que habla de la metodología Scrum, es que durante mucho tiempo lo que hicimos, hemos implementado sistemas que obligan a la gente a respaldar una fantasía. Generamos grandes documentos y grandes procesos que muchas veces son inútiles, gráficos, tablas, documentos, procesos. Muchas veces nos damos cuenta que ¿por qué hacemos esto? Y porque así lo hicimos siempre cuando buscamos un cambio, hay resistencia al cambio porque siempre se hizo así. Entonces estamos ante una oportunidad que si sabemos acompañar y si sabemos ser parte de este proceso, podemos disparar y repensar y redinamizar muchísimas cosas que nos están pasando. Y por último, creo que, lo que tenemos que hacer es lograr implementar lo que se puede encontrar en algunos lugares como las 3 R's del teletrabajo, que tiene que ver en este momento, ¿sí? Esto es una cuestión coyuntural, o sea, tengo que tener respeto por la dinámica y el proceso que está viviendo mi trabajador, ¿sí? Durante muchos años los responsables de recursos humanos buscaban generar condiciones en las cuales en el espacio trabajo se sucedan ciertas cosas para que todos estemos relativamente, al menos en igualdad de oportunidades. Bueno, la realidad es que hoy no, eso se desdibuja, entonces tenemos que ser muy respetuosos de lo que está viviendo el otro, el trabajador. A este trabajador se le genera una responsabilidad muy grande, porque obviamente lo que se va a hacer es un esfuerzo colectivo por poder salir de esta situación. Entonces, parte importante es ser responsable de lo que está sucediendo y de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y acompañar y promover la reciprocidad, que es lo que nos va a dar la posibilidad de poder avanzar en la situación en la que nos encontramos, poder cambiar esta dinámica y poder en algún momento, ¿sí? Encontrarnos en una situación en la cual no sé si vamos a volver a la normalidad, ¿sí? La normalidad, esto es hoy la normalidad. Argentina va a cumplir 40 años, 40 días en una situación de cuarentena obligatoria. Acá, particularmente, lo que nos pasó es que nos dijeron, señores, no pueden salir, excepto ciertas actividades. Se considera salir sin justificación atentado a la salud pública, lo cual hace que la dinámica sea completamente diferente, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando es que tenemos muchísima gente en sus casas tratando de ver en su cabeza cómo pueden desarrollar el trabajo. En primera instancia, por algunas condiciones que se dieron a nivel gubernamental, no están en primera instancia pasando por procesos en los cuales teman por la pérdida de su trabajo. Sí temen por una cuestión económica global, pero no es una cuestión individual, sino es una cuestión colectiva. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, a ti por tu participación en este webinar y por toda tu colaboración que has tenido en el observatorio, no solo todos estos años, sino también últimamente, a pesar de la distancia que te encuentras trabajando ahora en tu país, en Argentina, y aún a la distancia manteniendo toda esta colaboración. Muchas gracias. Pues por cuestiones de tiempo sigo. Igual todas las preguntas para esta ponencia, igual si las dejan en el chat, las retomo al final de la sesión de todos los ponentes. Pues vamos a pasar a la siguiente. No sé si ya estás por ahí, César. Si puedes compartir tu pantalla, por favor. Está con sí, estoy listo. Perfecto. El maestro César Merino Soto. Él es psicólogo universitario en pre y posgrado, investigador en temas de evaluación psicológica y métodos de investigación. Él es profesional de psicología en el 2017 por el Colegio de Psicólogos de Perú
Y bueno, tiene gran experiencia en publicaciones y ponencias nacionales e internacionales sobre evaluación en general, pero también en el tema que nos ocupa, que es el de crianza e investigación. Eh, César también actualmente está trabajando con nosotros en el observatorio, él está haciendo también estudios de doctorado en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y bueno, pues siempre he dicho que es un experto en teletrabajo, porque pues lo hace con el ejemplo, ¿no? Él trabaja en muchas colaboraciones internacionales, incluyendo en su país, en Perú y todo, todos estos proyectos pues lo hace también a la distancia. Entonces, ¿quién mejor que César para hablarnos de este tema que se llama crianza de hijos durante el teletrabajo, retos en tiempos de pandemia? Pues sin más, César, te cedo la palabra. Gracias. Bien, en primer lugar, agradezco esta invitación para tocar varios puntos en relación a la crianza, a los hijos, al teletrabajo y contextualizados en los tiempos de pandemia. Como afirma mi compañero Arturo, parte del contenido de esta ponencia está involucrada por mi experiencia de teletrabajo. Tengo más de 10 años ya haciendo teletrabajo en relación a escribir textos, artículos, hacer docencia y en los últimos años prácticamente me he dedicado exclusivamente al teletrabajo dentro de mi misma área que es investigación. Sin embargo, el otro aporte que va a involucrar también una parte de esta ponencia es que también tengo dos hijos que por sí solos ya son un reto importante para hacer un balance entre mi productividad, la eficacia de la crianza, la interrelación y las tres R's que ya comentaba nuestro compañero anterior, que tiene que ver con el respeto, la responsabilidad y la reciprocidad. Pasamos al tema. Para enfocar este tema vamos a verlo desde el punto de vista del estrés. ¿Por qué el estrés? Porque, como ya mencionaron mis colegas anteriores, el contexto actual de trabajo ocasiona un cambio sustancial en las maneras de conducir la efectividad, las expectativas y los procesos de trabajo. De tal manera que podríamos definirlo exactamente como que es una situación estresante. Y una situación estresante normalmente se conoce como un estresor. Y sabemos intuitivamente y por investigación que los estresores están asociados a problemas de salud y problemas en la... Sin embargo, la explicación no es tan sencilla. Desde un panorama general podemos tender a hacer un vínculo directo entre estresor, lo que nos estresa, en este caso, por ejemplo, el cambio de sistema de trabajo de la oficina a la casa, y nuestro bienestar, nuestra conducta con relación a nuestra familia o los que nos rodean, los efectos en la salud. ¿Qué aspectos están involucrados en esta relación? Bueno, podríamos decir más de una docena. Entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación psicosocial que acompañan a esto. Cuando hablamos de la conducta de los hijos, estamos hablando de su adaptación, su salud mental, sus respuestas emocionales a nuestra presencia en casa, porque este cambio nos ha obligado a estar más presentes en casa que antes. Las relaciones familiares que involucran la relación de socialización y pauta de crianza con los hijos y con la pareja, el bienestar que es la consecuencia de todos esos aspectos, y el desempeño en tareas y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la familia. Aunque este tema lo estoy enfocando en relación al teletrabajador que tiene hijos y pareja, algunos aspectos podrían ser generalizables para el teletrabajador que se encuentra sin hijos, pero con pareja, y posiblemente al teletrabajador solo, en este caso compartiendo su vida con su computadora. ¿Qué aspectos se añaden a lo que podríamos atender y que puede influenciar en la manera como nuestros hijos van a reaccionar a nuestra presencia y en el contexto de nuestro teletrabajo?
Sí, la personalidad de los niños, que tiene que ver con la reactividad o el temperamento que de los hijos, de nuestros hijos. Experiencias pasadas de trato, de relaciones de nosotros con nuestros hijos, a este punto, una parte de la investigación ha demostrado que los que tienden a pasar bien momentos de aislamiento o de menor contacto social son los que se orientan a la personalidad introvertida en niños y adultos. De tal manera que aquellos que se orientan más a la extroversión y a dedicarle más tiempo a las relaciones sociales podrían estar pasando momentos más estresantes y con algunas consecuencias emocionales. Si eso nos caracteriza como teletrabajador, posiblemente sea un aspecto psicosocial para los hijos y que puede explicar algún cambio que estén teniendo. Un largo etcétera proveniendo de nuestros hijos, el ambiente psicosocial en casa. Cuando hablo del ambiente psicosocial en casa, estoy hablando de la crianza, los estilos de comunicación entre nosotros y nuestra pareja y nuestros hijos, las estrategias de afrontamiento que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra evolución, niños como adolescentes y como trabajadores, y las estrategias de afrontamiento de cada uno de los miembros de nuestra familia. Se ha corroborado por muchos años que, por ejemplo, si nuestro ambiente psicosocial en la casa en relación a la crianza se orienta hacia la crianza afectiva o negociadora, generalmente va a producir resultados más positivos en la adaptación de nuestros hijos que aquella crianza donde se enfatiza la punición, el castigo, lo directivo, es decir, donde se enfatizan más las órdenes que la negociación con los hijos, o la crianza negligente, que está en relación al descuido que pueden percibir los hijos, en relación a la ausencia en la supervisión, al exceso de autonomía que se le da a los hijos para dedicarse a sus tareas, a su recreación, en la propia, en la excesiva autonomía que se le da a otros hijos para que se regule varios aspectos de su comportamiento. En realidad, aunque podría haberse escuchado o intuitivamente que la libertad es importante para todos y para los hijos también, lo cierto es que en la etapa formativa en que ellos están, y posiblemente recordemos cuando nosotros hemos estado también en etapas formativas, siempre o casi siempre el efecto de la estructura o el efecto de la orientación no directiva, sino una orientación más negociadora, produce muy buenos resultados en el bienestar, en relaciones familiares, en respuestas emocionales y en la salud mental de todos. Por otro lado, en los aspectos de comunicación, que se relaciona también con los aspectos de crianza, un estilo de comunicación negociadora versus un estilo de comunicación directivo generalmente siempre tiene mejores resultados. Posiblemente no inmediatamente, pero sí a mediano y largo plazo. Porque ese estilo de comunicación negociadora involucra que uno exprese sus necesidades y los límites que uno tiene frente a las necesidades y los límites que tiene el otro. Ese otro se define como la pareja o los hijos. De tal manera que esto fortalece más lo que dijo mi compañero de las 3R, del respeto mutuo en términos de necesidades del otro y necesidades nuestras, la responsabilidad involucrada también en ese momento donde cada uno tiene que hacer sus tareas y responsabilidades, y la reciprocidad. Todos podemos intuir que la percepción de reciprocidad es importante para que uno se sienta valorado en relación a sus necesidades y requerimientos. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento a los padres, de los padres, que significa es la manera como usualmente afrontamos el estrés. Cuando le ponemos cara al estrés, lo que usualmente hacemos pueden dividirse en tres grandes áreas. Aquellos que
tienden a enfatizar en la solución del problema, piensan, planifican, establecen relaciones en cómo reducir aquello que me estresa. Aquellos que enfatizan mucho la búsqueda de apoyo, que otra palabra significa que busca mucho socializar con otros para contarle, para descargarse, desahogarse, o combinarlo con comentarios sobre las estrategias de qué podemos hacer para solucionar un problema. Y la evitación. La evitación usualmente se expresa por medio de distraerse, dormir más, ver más televisión, explorar la web sin una orientación hacia un tema determinado. Lo que podría llamarse, entre comillas, perder el tiempo, que no necesariamente es perder el tiempo, es estar enfocado en evitar. ¿Evitar qué? Enfocarse en el problema, en el estresor. En este caso, la nueva situación del teletrabajo. Entonces, si hacemos una combinación de todos estos aspectos, podríamos concluir que afrontar la situación del trabajo del teletrabajo frente al ambiente familiar no puede ser ayudado por una sola explicación. Hay varias cosas que se ponen en juego. Y muchas de estas cosas, como aparentemente ya se puede deducir, está en relación a cómo es nuestros hijos o nuestras parejas, y cómo hemos organizado nuestro ambiente desde antes, no solamente desde este momento en que iniciamos nuestro trabajo, sino desde antes. Todos sabemos que somos seres que nos gusta habituarnos, que nos gusta involucrarnos en actividades que nos creen un hábito o una relación predecible entre lo que hacemos y lo que conseguimos. Entonces, si habitualmente tenemos una comunicación punitiva, castigadora o muy directiva, tendremos más dificultad para hacer un cambio en relación a algo que sí va a producir respuestas emocionales favorables. Por ejemplo, un estilo de comunicación negociadora. Cuando se combinan todos estos aspectos, en relación también a lo que dijo nuestra compañera Elvia y Juan Pablo, quizás podríamos sintetizarlo en la búsqueda de estructura. Efectivamente, cuando encontramos una situación sin aparente estructura, es decir, con información contradictoria, donde la expresión de la información es incompleta, o no hay mucha información, y pongan por favor esto en el contexto de ingresar al teletrabajo. Entonces, usualmente está asociado a un aumento del estrés. ¿Por qué? Porque está explicado por la incertidumbre que se vive sobre la duración de la pandemia, la reformulación de relaciones familiares, la reformulación de nuestra presencia frente a los hábitos de relación que ya tenía nuestra pareja, que ya tenían nuestros hijos dentro de casa. En otras palabras, y aunque pueda parecer gracioso, nuestra ausencia tenía significado. Cuando nos íbamos de trabajar y estábamos posiblemente 8 horas o 6 horas, o la cantidad de horas que lo determina nuestro trabajo, esa ausencia tenía un significado para nuestra familia. Ahora que se regresa a casa, al hogar, trayendo trabajo, y las complejidades que ello significa, entonces ahora la presencia también genera un nuevo significado. Entonces, una situación que ya podríamos estar adelantando en las conclusiones de esta ponencia es la búsqueda de estructura como un medio de disminuir el estrés y ayudar a que la familia se reorganice en relación a las consecuencias positivas que uno quiere tener, como es bienestar y menos estrés, y a las metas que cada uno debe tener en relación a sus responsabilidades. En una conversación que tuve con aproximadamente 5 vecinos, y con un vecino que ya hace teletrabajo desde hace 5 años y que tiene varios compañeros en la misma función de teletrabajo,
haciendo una conversación entre todos y sacando conclusiones, uno de los aspectos en los cuales todos coincidieron de manera independiente, porque les hice esta pregunta de manera independiente, cuando contaban sus experiencias en cómo hacían para lograr su efectividad y su bienestar dentro de casa, con la carga de trabajo que tenían y con diferentes tipos de trabajo, todos coincidieron en un aspecto, es negociación. ¿Negociación de qué? De lo que hace el trabajador con los demás miembros de la familia. Esta negociación obviamente supone no imposición. Y esta negociación también supone que los miembros de la familia han aceptado la responsabilidad que tiene el trabajador para hacer el trabajo en casa y que el teletrabajador también aceptó su compromiso para hacer tareas, para hacer tiempo familiar dentro del horario disponible en su casa. Entonces, si llevamos este concepto de negociación, podríamos asociarlo, podríamos asociarlo a el aspecto que se ha corroborado que tiene siempre consecuencias favorables en las relaciones familiares. Crianza efectiva y un estilo negociador. Quien no ha podido desarrollar un fuerte compromiso en términos de crianza afectiva, estilo negociador o una orientación afrontativa al estrés de manera orientada a solucionar problemas, posiblemente va a tener más dificultades para adaptarse en estos tiempos de pandemia. En este sentido, también podríamos enfatizar que en estos tiempos de confinamiento, las necesidades de estos tipos de cambios son más urgentes que antes. Entonces, ¿qué aspectos usualmente se pueden recomendar en la creación de un ambiente psicosocial que ayude a que el bienestar familiar se transforme en unas adecuadas relaciones con los hijos y en términos generales con cada miembro de la familia? Son cinco aspectos que se pueden desarrollar inclusive independientemente de si uno tiene hijos o no. Como que nuestra comunicación en relación a lo que queremos dirigir, corregir, formar en los hijos esté empañado con calma y reaseguramiento. Reaseguramiento significa que en la comunicación o en el mensaje que le damos a nuestros hijos, no solamente se indique el mensaje importante que tiene que ver con una orden o con arreglar un ambiente de la casa o con que haga las tareas, sino que reasegure o que enfatice que hay un aspecto emocional que no se está descuidando. Ese aspecto emocional que no se descuida es el cariño o la protección que se le da a los hijos. Y obviamente esta regla o esta sugerencia podría también aplicarse a nuestras relaciones interpersonales, cuando, por ejemplo, cuando expresamos un disgusto o un conflicto a nuestra pareja, a nuestra esposa, hay que separar entre el tema del conflicto y el aspecto emocional como consecuencia de ese conflicto. Entonces, esas reacciones emocionales que está acompañada con cólera o posiblemente con ansiedad, debe ser puesto en términos calmados para que reasegure que no se está perdiendo aspectos afectivos propios de la relación. Esto es aplicable a a los hijos y a la pareja. Números, información adecuada y honesta en relación a las tareas que el teletrabajador debe hacer en casa y que requiere un razonable aislamiento y las consecuencias que tiene eso para el bienestar familiar y para las relaciones familiares. Número 3, y que nuevamente uno encuentra mucho en la literatura sobre los aspectos que aseguran una buena crianza, que es la
la de proveer actividades estructuradas, y en parte está en relación a lo que dijo Elvia, porque no solamente la creación de actividades estructurales es importante para los hijos, sino también para nosotros mismos. Al llevar nuevas tareas en casa, el teletrabajador tiene la opción de que su ambiente, en términos de horario y aspectos físicos y aspectos de orden propio, se estructuren para que la productividad se mantenga constante y ocasione menos estrés. El punto número 4, en relación a los hijos, es una buena distribución de actividades digitales y no digitales. Con actividades digitales me refiero al tiempo que se dedican frente a la tablet, frente a la computadora, ya sea para navegar en la web o para dedicarse a videojuegos. Esto significa lo que ya había compartido Elvia con nosotros, actividades físicas, recreativas no digitales, un tiempo para alejarse del espacio de trabajo en la medida que uno pueda controlar de manera efectiva esa distribución de tiempo. Y eso significa que esa distribución de tiempo se aplique no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Y finalmente, el autocuidado y conexión social, que está en relación a que uno no debe dejar de hacer actividades o estructurar cosas que puedan ponernos en riesgo, por ejemplo, una alimentación adecuada, actividades físicas distribuidas, un tiempo de aislamiento de las tareas del trabajo para aspectos recreativos, la relación con otras personas, que afortunadamente nuestro milenio nos garantiza que no vamos a perder totalmente en la conectividad social, porque tenemos muchos medios para hacerlo. Lo que se ha encontrado en toda la literatura en relación del estrés y en el trabajo es que uno de los puntos importantes que garantiza que uno va a afrontar de manera efectiva los momentos de estrés es el apoyo, es decir, el número efectivo de personas que uno tiene para que le den soporte y el soporte efectivo, es decir, que estén disponibles. Entonces, aun cuando seamos excesivamente introvertidos, las relaciones sociales no deben perderse, ya sea como un recurso para afrontar el estrés o como para tener momentos recreativos. César, ya estamos sobre el tiempo, nada más recordarte. Sí, aquí acabo, qué rápido pasa el tiempo. Mira. Solo para tener esta parte final, podríamos concluir en que si nuestra presencia en casa durante el teletrabajo ayuda a crear un clima de seguridad psicológica, no solamente nos va a beneficiar a nosotros en relación a nuestra productividad laboral, sino también a nuestro bienestar psicológico y al bienestar de nuestros miembros de la familia. Eso es todo, les agradezco su atención. Perfecto, muchísimas gracias, César. Te agradezco infinitamente tu colaboración en este webinar y bueno, sobre todo tratando un tema tan importante y creo que tampoco abordado en todos los webinars de teletrabajo que he escuchado hasta el día de hoy. No he visto nada respecto a este tema. Así es que gracias por esa contribución. Ya estaría conectado Ivette, le pido otra vez se vuelva a conectar, pues es nuestra última ponente. También si tienen más preguntas, ya sea de esta ponencia o de la que viene, por favor, les pido que las dejen por cuestiones de tiempo en el chat y yo las voy a retomar todas ahorita al final. Se van a volver a conectar todos los ponentes y vamos a abrir las cámaras de los 4 o 5 y ya contestaremos a sus preguntas, pero les pido las pasamos entonces a la última ponencia, que es de la doctora Clara Ivette Hernández Vargas. Ella es licenciada en Psicología por la FES Iztacala UNAM, maestra en Psicología en las universidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
también tiene una licenciatura en Trabajos de Recursos Humanos y Salud Ocupacional por la Universidad Jaume de Castellón, en España. Es doctora en Psicología de Trabajo y Salud Ocupacional por la misma universidad. Ella es especialista en psicología. España es el guante de Promoción Psicosocial de Salud, donde hay investigadores muy distinguidos, entre ellos la doctora María Salanova. También ella hizo una estancia de investigación en la Facultad de Psicología de Lisboa, en Portugal, y actualmente es profesora de la Coordinación de Evaluación de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina en la UNAM, acá en México, en el DF. Es psicóloga, aunque tiene especialidad clínica y de terapia. Entonces tiene un perfil bastante completo, y el día de hoy nos va a compartir un tema, creo que va a cerrar muy bien su webinar, que es el de estrategias de intervención desde la psicología positiva en tiempos de trabajar en casa. Muchísimas gracias, Ibe, por estar con nosotros y apoyar. ¿Me escuchas, Ibe? Bueno, bueno. Ivette, ¿estás ahí? A ver. Que tenía cerrado el micrófono. Sí, ¿Ya me escuchas ahí? Ahora sí te escucho. Estaba cerrado mi micrófono. Sí. Bueno, pues nada, gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar ahora de estrategias de intervención desde la psicología positiva. Quiero hablarles una introducción breve que nos haga un poquito reflexionar de estos momentos que estamos viviendo y retomar algunos elementos de la psicología positiva y cómo lo podíamos plantear en una estrategia de intervención. ¿Qué hacíamos antes? Yo la verdad, cuando me puse a hacer esta presentación, pues veía que sobre todo todos teníamos una rutina, que eso incluía pues unos horarios de trabajo establecidos, ejercicio, bueno, a los que nos gusta natación y otras actividades, y esto ha hecho que finalmente lo dejamos de hacer. Es decir, de alguna manera todo ha cambiado. Ya lo decía Juan Pablo, yo retomaba esto incluso con pacientes y otras pláticas que he dado, que en realidad siempre, bueno, ya estábamos viviendo una situación de crisis, una situación, al menos en México, de ciertos cambios, ¿no? De presidente, de gobierno, de cambios climáticos. O sea, ya veníamos arrastrando como parte de la humanidad una serie de situaciones conflictivas. Y bueno, de manera general puedo decir que el ser humano siempre estamos en crisis, o sea, es algo que tenemos desde que somos pequeños. O sea, quiero que ustedes se recuerden o pongan el ejemplo de un niño que entra al kinder y prácticamente es algo nuevo, es algo diferente, se tiene que adaptar, tiene que dejar a la mamá. Y eso implica una crisis. Cuando entramos a la preparatoria, cuando entramos a la universidad, toda la vida es un cambio. Y eso hace que de alguna manera nos demos cuenta de que estamos en situaciones de crisis constante. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es de que siempre aprendemos a adaptarnos. Es algo que va inherente, creo yo, al ser humano, a las habilidades que tenemos. Nos recuperamos y somos resilientes, ¿no? Te adaptas, dices, bueno, no tengo amigos, acabo de entrar a la universidad, pero voy a conocer a alguien, voy a conocer nuevos profesores, voy a aprender de esto, me voy a dedicar toda la vida. Es decir, tenemos una capacidad asombrosa de recuperarnos. Y justo en eso, cerrando un poco y tomando en cuenta lo que me dijeron mis compañeros que me antecedieron, pues es real. O sea, todo esto nos vino a trastocar varias áreas de nuestra vida, ¿no? El trabajo, los horarios, delimitar esta parte que ya nos decía un poco Elvia, la cuestión de las llamadas, tenemos más reuniones, tenemos que vincular la actividad en casa, porque en México somos, yo no sé en Argentina,
pero en otros países no somos tan muéganos las familias como en México. Aquí se sienta la comida, se sirve la comida y es, vente a comer, ¿no? Y tú, es que estoy trabajando o tengo que terminar. Entonces, realmente esto ha cambiado las dinámicas de la familia. Hay familias preocupadas porque ya también lo decía Juan Pablo, mucha gente se quedó sin dinero, ¿no? Entonces, sin trabajo es sin dinero. Y esto hace que entonces se reconfigure el funcionamiento de la familia. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a comprar? La cuestión de la alimentación cambia, ¿no? Antes a lo mejor unos comíamos fuera, otros llegábamos a casa en la noche a hacer la cena. Entonces, prácticamente nos ha cambiado la vida. Y bueno, ante esto también hay que sumar que las mujeres, además de tener que trabajar, pues están las tareas de casa. Y también quiero incluir a los hombres, porque hay hombres que también lavan los trastes, que también se realizan muchos quehaceres domésticos. Y obviamente esto va con una carga cognitiva, con una carga de tengo que ir al banco, tengo que hacer este pago, que no se me olvide. Ahora en línea también los pagos, y cuando vaya al súper una lista, porque hay que ver si vas a salir una vez o 2 veces, tienes que aprovechar, ¿sabes? Y bueno, a esto se suma algo que se llama tecnoestrés, que ya ha sido estudiado desde el 68, pero que en 2011 Marisa, bueno, Susan y esta Merche se pone, me equivoqué, no es Jordan Rebeto. Bueno, ellos hablan de que cuando nos enfrentamos a esta nueva tecnología, pueden surgir situaciones de inquietud, de tensión, porque es algo que no dominas, ¿no? Es algo que es nuevo. Y entonces, en efecto, el hecho de estar en Internet no quiere decir que dominemos todas las aplicaciones o todas las tecnologías o todas las TICs del mundo. Entonces, esto a veces lleva un rechazo o un agotamiento mental, porque no solamente haces tu trabajo, además te tienes que actualizar, aprender, y esto te genera emociones, ¿no? Y no solamente la cuestión del trabajo, ¿no? La cuestión de que implica tener o estar en una contingencia de salud, de estar en ya decíamos, de una dinámica diferente en la familia. Entonces, o te puede llevar desde la ansiedad, de que hay gente que a mí me tocaba en terapia, que ya está muy ansiosa, hay gente que estoy atendiendo con mucha depresión, hay gente que está aburrida. Y esto nos lleva a sufrir entropía psíquica, que ya la definía también desde el 90 este psicólogo Csikszentmihalyi, que siempre me cuesta trabajo decir su nombre porque su nombre es de Europa del Este. Pero bueno, esto crea ese conflicto de conciencia, ¿no? Que es opuesto a la negotropía psíquica, que es justamente esta armonía interior, que yo como ser humano debo de tener esta tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esta tranquilidad o esta estabilidad emocional? Pues no podemos ser productivos, no podemos ser amorosos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, no podemos estar tranquilos y por tanto no vamos a ser productivos en el trabajo. Y esto ya ha sido estudiado, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un trabajador está enojado, cuando tiene emociones negativas o emociones positivas? Ya Fredrickson, que es una psicóloga social de Estados Unidos, de Palo Alto, ella nos decía, es que cuando nosotros tenemos emociones positivas, es más fácil que generes, amplíes tus pensamientos, es decir, se nos ocurren más ideas, tenemos más inquietudes, nos volvemos más creativos. Construimos recursos personales, inclusive para afrontar estas situaciones difíciles o problemáticas, y obviamente nos volvemos socialmente inclusive más integrados. Entonces, ustedes se darán cuenta que este enfoque lo que justamente hace es centrarnos en aquellos recursos que tenemos para funcionar, esos recursos, bueno, se llaman recursos personales o esas capacidades, ¿no? Que tenemos, esa fuerza interna del ser humano que nos lleva a ser diferentes. Entonces, este enfoque permea obviamente toda la psicología clínica, la psicología del trabajo, la psicología de salud, y empezaron a generar mucha investigación en el área, ¿no? Y obviamente la cuestión en el trabajo, pues no estuvo ajena a esto, a este cambio. Entonces, surge la psicología organizacional positiva, que justamente nos habla de que las empresas, las organizaciones, las instituciones, tenemos que cuidar a los empleados, a los equipos, y sobre todo en estos momentos de situaciones
difíciles, ¿no? Que inclusive el modelo Giro se crea en España a partir de una crisis por una cuestión de inmobiliaria, o sea, tuvo una crisis espantosa España, muchas empresas, que seguramente es lo que se va a venir ahora, medianas, quebraron, entonces es como cómo te reorganizas, cómo esos puestos de trabajo que antes estaban, quizás ahora ya no son necesarios, pero ahora tienes que incorporar otros, y además viene el bienestar de los empleados, viene el bienestar de los mandos medios, de los directivos, y ahora cuáles son sus funciones. Entonces, no solamente es como ver que está mal, sino ver qué de eso que estoy haciendo me está funcionando. Esta estrategia, ahora en este tiempo, yo creo que todos los de recursos humanos, todos los de las empresas están viendo qué nos funciona mejor, cómo hacemos las juntas, cómo hacemos las reuniones, ¿no? Y justamente la psicología positiva habla de eso, ¿no? O sea, tenemos que buscar la forma en que el trabajador se desarrolle como persona. Tenemos que buscar la forma de que de no solamente estar evaluando estas situaciones de estrés, sí están pasando, ¿qué hacemos? ¿Cómo las resolvemos? ¿No? Yo soy de la idea que hay que integrar el modelo, no solamente ver ni tanto lo bueno ni como lo malo, es como yo integro y veo qué sí me funciona y qué puedo mejorar. Entonces, en este modelo, este mismo psicólogo que ya les había presentado, también está en Estados Unidos, pero es creo que polaco, y él habla justamente de esta gráfica que les voy a presentar a continuación, pero que habla de que nosotros como empleadores no podemos, más bien que tenemos que tener un equilibrio con nuestros trabajadores entre sus habilidades y lo que nosotros le estamos pidiendo como una demanda. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos más desafíos que habilidades, yo me voy a estresar, porque entonces a mí mi jefe me está pidiendo cosas que yo no sé hacer y que entonces obviamente es una situación que rebasa mis habilidades. Ahora, si a mí me pone una tarea muy sencilla, que es a lo mejor solo enviar correos, cuando yo tengo más habilidades, obviamente voy a caer en una situación de aburrimiento. Entonces, lo que nos propone él es eso, tratar de equilibrar y buscar ese nivel. Hay como varios esquemas, aquí es nada más ansiedad y aburrimiento, pero en realidad, obviamente, cuando vemos el esquema es más amplio. Dentro de el aburrimiento está el interés o está el estrés, pero aquí lo importante es lograr que los trabajadores se sientan sus habilidades son adecuadas a los desafíos que les presentamos en el trabajo. Ahora, dentro de la psicología positiva ha surgido un efecto que ya ha sido como muy estudiado en varias partes del mundo, que habla de que el trabajador cuando se siente con esa dedicación, que está haciendo algo que le gusta, algo que yo estaba leyendo ahorita a este señor polaco y él hablaba de la implicación, lo importante que es que uno esté implicado en la tarea. En ese momento a lo mejor no es que estás siendo feliz en la tarea, estás implicado, te gusta, haces una valoración cuando terminas de hacer la tarea, por ejemplo, un médico acaba de hacer una cirugía, en ese momento está implicado en la cirugía, pero termina y entonces valora y dice, ay, qué bien lo salvé, salió todo perfecto. Entonces eso te hace sentir como ese estado positivo, que aquí con investigaciones que estamos hecho con Arturo, justamente pues le llamamos aquí en México entusiasmo laboral. Otra parte que me parece esencial, me estoy yendo un poco rápido porque no quiero pasarme el tiempo, es identificar esas emociones. Es muy importante, ya lo hablaba también César, la importancia del manejo de las emociones. Parece un tema trillado, algo de inteligencia emocional, pero a veces es necesario, y más en estos momentos. ¿Qué siento cuando estoy aquí inmerso y entonces toda mi actividad laboral, mi actividad social, mi actividad está aquí? ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Cómo regulo mis emociones? Yo sé identificar cuando estoy cansado, sé identificar cuando estoy estresado, sé identificar cuando estoy molesto y entonces en ese momento trato de no interactuar porque sé que voy a meter un problema con alguien, ¿saben? Y otra forma, y algo que quería recalcar, es la cuestión de trabajar las dos partes del cerebro. Nuestra parte lógica, nuestra parte cognoscitiva es la que siempre estamos trabajando, la parte de los conceptos, de las teorías, pero a veces es importante trabajar la otra parte, ser creativos, porque es tu ayuda. Yo ahorita lo estoy usando como una estrategia de recuperación psicológica para mis médicos que están muy estresados.
Otro elemento importante es respirar. Muchos piensan que la meditación es muy compleja, no. O sea, solamente siéntate, puedes sentarte en un tapete, como tú quieras, pero siéntate. Tienes que tener esa calma. Ya dijimos que cuando estamos en estados internos de conciencia, nos permite ser más productivos, nos permite ser más amorosos. Entonces, es muy sencillo, hay varios videos de YouTube, yo no me quiero detener en esta estrategia como tal, pero podemos, yo siempre les digo a mis pacientes, inhala, sostiene unos 5 segundos, exhala, unas 10 veces. Hay otras estrategias de relajación, Jacobson, pero a lo que voy es, necesitamos generar esas emociones positivas, ese estado mental de paz. Ya tenemos mucho bombardeo de noticias, ya estamos saturados de información, sobrecargados de trabajo. Entonces, necesitamos hacer cosas distintas. Entonces, ¿qué podemos hacer en la empresa? Acciones de apoyo social a distancia. Un elemento que se ha trabajado mucho en la evidencia científica es la confianza, el trust que le llaman en inglés, ¿no? Yo tengo que confiar en mis trabajadores, debo de pensar que ellos van a hacer su trabajo. Si yo estoy con la mentalidad de que no, seguro están viendo las películas, no, es que seguro se está rascando la panza y no está haciendo el trabajo, yo le estoy pagando, en ese momento tú no le tienes confianza a tu trabajador. Y creo que sí es un problema, porque obviamente que eso debilita, o sea, el desgaste que tú tienes desde la otra parte y por otro lado pensando que el otro no es capaz de implicarse con el trabajo, ¿no? Cuidar el ambiente de socialización. Alguien decía apenas en una conferencia, es que cuando llegamos al trabajo, pues llegas, te tomas una tacita de café, ay, hola, ¿cómo estás? Platicas, ¿no? Socializamos. A veces en las juntas, en este tipo de reuniones se termina, ¿no? Como que entras directo de, oye, ¿qué pasó? A ver esto. Date 2 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo van? ¿Cómo se acomodaron? ¿Qué tal esto? ¿Cómo ven el sistema? ¿Les gusta? No sé, cosas triviales que nos ayudan a que la gente se sienta un poquito más como en casa, ¿no? En esa palabra. La seguridad laboral, ahorita muchas empresas, como ya lo explicaron mis compañeros, están quebrando, están recortando su plantilla, pero hay la gente que se está esforzando por mantenerla y eso el trabajador lo va a valorar porque le estás dando seguridad laboral. Eso va a hacer que tu trabajador se enganche contigo con un compromiso psicológico porque en ese momento él se está dando cuenta de que tú también estás interesado en ayudarlo, ¿no? Y eso hace que digan, pues yo me pongo la camiseta. Hay que respetar el horario de reuniones, email y WhatsApp. Parece que ya lo decía también, creo que Elvia, ¿no? A veces perdemos el límite entre el tiempo que le asignamos al trabajo y lo que tenemos que hacer en casa. Entonces, el hecho de que tengamos el teléfono y el WhatsApp de todos nuestros empleados tampoco no nos da como el derecho de estar ahí todo el tiempo. Quizás entre semana, un horario, ¿no? Respetar esos espacios. Cuidar aspectos de supervisión controlada, ¿no? No podemos estar sobre el trabajador. Ya lo hiciste. Me decía una amiga, ¿no? En la CEP aquí en México, que es la que está viendo tanto a los maestros, decía, es que cada minuto, casi cada 5 minutos nos están mandando, y ya la evidencia de sus alumnos, y ya la evidencia de no sé qué, y la evidencia de no sé cuánto, o sea, la gente no puede vivir así. O sea, de verdad, yo se los dije a un grupo de compañeros que estamos en otro curso, ¿no? Pues ya tenemos mucho estrés, o sea, ya el estrés es suficiente como para todavía nosotros incrementarlo con alguna cosa que no es tan necesaria. Entonces, ¿qué acciones saludables en casa? Creo yo que ahora las familias tenemos esa gran oportunidad de reconfigurar las relaciones familiares, ¿no? Hay en las familias que a lo mejor había un disgusto, ¿no? Pues en este momento, pues, ¿qué crees? Le vas a tener que ver la cara y tienes dos opciones de seguir ahí enojado y haciendo, como decimos en mi pueblo, enojo ¿cómo se les dice? Es que se me fue la palabra que dice mucho mi mamá. Bueno, te enojas o te la vives tranquilo con él, ¿no? O sea, en este momento ni te vas a pelear, ni le vas a decir cosas porque no es el momento. O sea, ahorita lo que importa es la salud mental de la familia. Buscar esos espacios en pareja, esos espacios con hijos, ¿no? Ya les decía yo, esta parte del cerebro como trabajadores necesitamos, los niños también necesitan no solamente ver tele y videojuegos, necesitan
moverse, mover su cuerpo. Yo siempre les digo que emociones se quedan atoradas en el cuerpo, hay que moverlo. Actividades deportivas, muy importante, ¿no? Nos estamos volviendo muy sedentarios y me incluyo. Alimentación saludable, yo ando en otro tipo de formación y ahí nos decían es que hay que reducir la ingesta de carnes. Yo soy carnívora, pero no tengo problema con los veganos, pero sí nos hacían ver que a veces esta cuestión de la carne tarda mucho en hacer digestión. Entonces, pues entre menos buscar otras proteínas en semillas, en tantas cosas que podemos encontrarlas. Buscar diversas actividades, ¿no? Ya les decía, sobre todo algo que yo quiero ya con esto terminar es tener mucha higiene mental. Nos llega información de todos lados, seleccionar qué es algo bueno para mí, qué me ayuda, qué puedo aprender. En este momento tampoco es necesario que me llene de 20,000 cursos, tampoco es necesario que me vuelva en el mejor pintor o que me aprenda toda la colección de música, o sea, es como también esa necesidad de hacer cosas, no es necesario, ¿no? Y buscar, ¿no? Hacer esta cuestión de felicidad que a veces se oye como muy trillada, pero que en realidad que tiene que ver con ese bienestar, con esa salud mental, ¿no? Ya Diner lo decía en el 99, es tratar de estimular emociones positivas y tratar de disminuir las emociones negativas. Eso te va a permitir a ti hacer una evaluación positiva de tu vida. Y finalmente, bueno, termino ya con estas dos presentaciones, bueno, dos láminas, que justamente cuando hagas algo, ya en Psicología del Trabajo me encantó este artículo de estas dos personas, porque ellos hablaban de eso, ¿no? Que la gente a veces no solamente está implicada acá por la cuestión de ganar. Hay gente que sí, está padre, es válido, pero también hay otra gente como la que ahorita vemos. Yo siempre me he especializado en los médicos, la verdad estoy muy, muy asombrada del malestar que nunca había escuchado tantos médicos tan mal emocionalmente. Y ese es el ejemplo, ¿no? O sea, gente que a pesar de estar devastada, está allá afuera dándolo todo. Entonces, creo yo que si todos nos unimos en esta parte de dar lo mejor, no solamente vamos a ser empresas resilientes o familias resilientes, vamos a ser personas resilientes. Y todas, pues formamos parte de este mundo, ¿no? Ya sea Argentina, Perú, México o España. Todos nos está pegando esto, pero tenemos la oportunidad de aprender. Entonces, pues agradezco el espacio y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Ivette. Te agradezco enormemente tu contribución a esta charla desde una línea de investigación también bien fuerte en el mundo. Y pues a mí me da mucho gusto porque hemos trabajado nosotros desde hace muchos años. Para quien no lo sabía, Ivette, he trabajado con Ivette. Ella fue mi primer estudiante, creo, mi segunda estudiante tesista de licenciatura. Entonces ya hemos estado trabajando juntos desde hace muchos años. Entonces me da mucho gusto también que esté por eso con nosotros. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Si se pueden conectar Elvia, César y Juan Pablo, se los agradeceré que abran su cámara. Hasta ahorita he recibido solo preguntas para Juan Pablo y para Elvia. Voy a hacer las preguntas que tengo para ti, Elvia. Son 3. Te las doy de una vez. Dice, ¿qué tipo de actividades recomiendas y con qué periodicidad para poder disminuir el riesgo de lesión musculoesquelética? ¿Qué se puede hacer con el tema del ruido ambiental propio de la casa, los niños, los autos, aunque en menor cantidad hay todavía? Y dice también del transporte público. ¿Existe alguna técnica o actividad que ayude a disminuir el malestar que genera? Y la tercera dice, recomendaciones sobre el cuidado visual. Trabajamos muchas horas frente a las pantallas de la computadora, la tableta o el teléfono, y para distraernos también usamos esos dispositivos o la TV para revisar redes sociales, chatar en WhatsApp. Al final no descansan nuestros ojos. Esas son las 3 preguntas que tengo, Elvia. Adelante. Bueno, en relación a los ejercicios recomendados, básicamente
cuando estás trabajando en computadora, lo que se recomienda es cada 40-45 minutos hacer una serie de estiramientos. Estiramientos que son los básicos, digámoslo así, que hacemos generalmente cuando iniciamos alguna rutina de ejercicio. Mover el cuello a los lados, hacia adelante, hacia atrás, girarlo, tensar los hombros arriba y bajarlos, girar los hombros hacia adelante, hacia atrás, levantarlos, bajarlos, las manos, abrir, cerrar, girarlos, los brazos, moverlos levemente, bueno, no sé si se alcanza a visualizar, pero girar nuestros brazos muy leve hacia adelante y hacia atrás, tensar, hacernos, digámoslo así, hacernos conchita, estirarnos, mover el cuerpo. Y los tobillos también, igual que las manos, girar los tobillos, doblar el pie, extenderlo periódicamente. Eso es cuando estamos con la computadora. Pero sí es recomendable, como decía Ivette, buscar alguna forma de hacer ejercicio, de alguna actividad. Por ejemplo, la maestra de educación física de mi hija le ha estado mandando videos de que tienen que cubrir una actividad al día. Entonces, son videos de YouTube con ejercicios de 10 minutos o sesiones de 10 minutos. Y la verdad, por ejemplo, yo me estaba poniendo a hacerlo con la niña, porque de alguna forma no solo es la parte física, sino mental de la relajación. Y en cuanto a la vista, bueno, yo la recomendación que les daría es, pues que si el tiempo libre, evitemos el uso de los videojuegos, de los juegos en el teléfono, en la tablet, en la medida de lo posible, o reducir el tiempo para ello. A lo mejor buscar juegos de mesa, algo así. Pero en relación al uso de la computadora, hay una serie de ejercicios muy simples que provienen del yoga, de hecho. Es un ejercicio, de ahí me ven, poner su mano al frente de la nariz. Y entonces lo que hacemos es ver la punta de nuestra nariz, ver el dedo y ver a lo lejos. Y luego regresar a ver la punta de la nariz, ver el dedo y ver a lo lejos. Con ello estamos trabajando con la acomodación del ojo y estamos recuperando flexibilidad en el ojo, porque cuando estamos trabajando en la computadora, el músculo está en forma estática. Entonces, ese ejercicio. Y hay otro que pareciera un poquito loco, pero es girar tus ojos. Es decir, hacer un círculo sin mover la cabeza y girando el ojo. Unas 4 o 5 veces a un lado, unas 4 o 5 veces al otro. Si hacemos esa combinación, descansamos los ojos. Y la otra es simplemente, pues, cerrarlos después de hacer estos ejercicios. Con eso, periódicamente también vamos relajando nuestra vista. Muy bien. Pues no sé si hay algún otro agregado. Las de Juan Pablo. En el caso de Juan Pablo me preguntan, ¿cómo puede afectarse la productividad en el teletrabajo, pensando que en el domicilio tenemos muchas distracciones y muchos hemos procrastinado más que en otros contextos? Y la otra es, ¿cómo se puede negociar con los jefes los horarios, ya que están en comunicación prácticamente las 24 horas y todos los días de la semana, y esto genera mucho más tensión? La primera, creo que justamente lo que una de las cosas que marcaba Elvia al principio fue la cuestión de generar orden en el quehacer del día, ¿sí? Muchas veces cuando entramos y salimos del hogar es más fácil estructurarnos, ¿sí? Y decir, ok, ahora que salgo voy a hacer esta actividad que es afuera,
cuando regreso hago esta y esta actividad que es adentro, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamental es generar una rutina de trabajo, que bien lo marcaba Elvia al principio, ¿sí? Necesitamos levantarnos en la mañana y pensar qué es lo que esperamos, finalizando el día, tener realizado. Eso lo que nos va a ayudar es, al menos a mitad de día, poder hacer una primera evaluación, de decir, ok, ¿estamos en eso? O en realidad soy sincero y digo, bueno, el día de hoy no voy a avanzar y declaro el día de hoy como sabático. Esa en cuanto a la primera pregunta, ¿sí? Necesitamos, y también lo decía muy bien César, ¿no? Necesitamos generar estructura, aunque estemos todo el día dentro. Aunque estemos en el mismo lugar, que vamos a desayunar en nuestra casa, vamos a trabajar en nuestra casa, vamos a hacer la tarea con los niños en nuestra casa, vamos a tratar de distraernos en algún momento en nuestra casa, sí tener una estructura y un orden de qué espero de ese día finalizando. Y la otra de la negociación, lo que hay que hacer es justamente el esfuerzo por parte de particularmente el área de recursos humanos, que suele ser el área que está pivoteando entre los trabajadores y los dueños, tienen que ver con esta cuestión de generar acuerdos, ¿sí? En primera instancia generar acuerdos donde podamos pactar con el jefe o con el responsable de nuestra área, bueno, en qué momento sí voy a estar disponible. Porque también lo que pasó en muchos casos es que se dibujó el horario. Como estaba en el horario de trabajo, decía, ok, ahora cuando lo cruzo en el pasillo le comento, pero bueno, ahora eso se desdibujó y lo que sí es necesario es generar desde el trabajador también, y desde las diferentes áreas participantes, generar condiciones para que esto sea ordenado. Lo mismo no solamente en horarios, sino lo mismo en días. Que yo como trabajador haya estado disponible el jueves entre las 3 y las 5 de la tarde, porque así lo pactamos, no significa que el domingo también tengo que estar disponible entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, es fundamental acompañar a los tomadores de decisiones en también estructurar, bueno, cuáles son las actividades que espero que mi trabajador realice el día de hoy. Estas actividades que espero. Fui concreto, fui conciso, compartí, vuelvo a insistir, y es algo que venimos diciendo, ¿no? El ejercicio del teletrabajo en los que ya venían haciendo teletrabajo, lo que ya veníamos haciendo teletrabajo, no modifica en mayor medida. El impacto grande lo tenemos en aquel trabajador que está modificando su espacio de trabajo. Muy bien, de hecho, en relación a esa pregunta también hay una más para Ivette. Creo que está vinculado, pero estas la dijeron a Ivette. Dice, ¿cómo le hacemos para dar el paso de tengo que hacer ejercicio, por poner un ejemplo de actividad, a hago? Y me refiero a tener la motivación o el deseo o gusto, ejercicio todos los días. En concreto, me gustaría saber qué estrategia puedo adoptar para poder llevar a la práctica todas estas recomendaciones. Ese es para Ivette. Sí, mira, yo creo que se va de la mano con lo que decía Juan Pablo. Lo que pasa es que si en esta parte de la estructura que ellos hablaban y que era muy importante, es justamente ponerte un horario en la tarde donde a lo mejor tú digas, bueno, a partir de tal hora o tal día, yo les digo que por lo menos 3 veces a la semana puedan incorporar, que empiecen con algo sencillo, ¿no? Porque a veces el tener que hacer una rutina de ejercicio y ya a lo mejor nos queremos poner a hacer cardio, cuando a lo mejor antes no teníamos ese interés, entonces a lo mejor el ejercicio básico tendría que ser, pues hoy voy a hacer yoga, ¿no? Yo les sugiero como la yoga para niños que hacen justamente ejercicios de, vamos a hacer el mono, vamos a hacer el elefante. Entonces yo creo que es un primer paso para empezar a hacer actividades corporales y actividades físicas que no te requieran como ese grado de implicación que implica, a ver, hazte 10 minutos de ese ejercicio, 20, y conforme vas aumentando, obviamente tu cuerpo lo va a ir solicitando. Entonces, yo creo que es parte de ir como
organizándonos. O sea, yo creo que aquí la clave de esto es como organizarnos e identificar aquellas actividades que podemos implementar a la vida que estamos llevando en el confinamiento, ¿no? A lo mejor yo a veces organizo mis salidas al cine, que son los sábados o domingos, y ya sé que ese día es de cine. Y así lo que decía Juan Pablo me parece muy acertado, ¿no? Mi horario de trabajo a lo mejor va a ser de las 9, así como lo ponía en su infografía Elvia, de bueno, ya me bañé, ya desayuné, ok, mi horario de trabajo es de 9 a 2, ¿no? Y es eso, o sea, finalmente es incorporar esas cosas que te hacen sentir bien, pero con una estructura, como ya lo dijeron mis compañeros. Espero que eso haya contestado la pregunta. Sí, a lo mejor nada más para complementar un tema que ya por tiempo no nos alcanza desde el diseño del webinar a integrar, fue lo de la autorregulación. Ese era un tema del que yo quería hablar, pero tiene que ver también con esto. El tema de la autorregulación conductual, pues ha sido abordada desde ya varias décadas, desde el conductismo, y pues es de lo más funcional para poder mantener este tipo de estructuras, ¿no? De las que se han estado hablando en casa. Es decir, hablamos de dinámicas o programas de reforzamiento que yo mismo puedo autoaplicarme, ¿no? Si me paro y hago ejercicio ese día y empecé por primera vez, pues seguro me voy a sentir bien, pero si logro completar la semana, pues yo me premio con algo. Entonces, haciendo contingencias también de autorrecompensas, pues son estrategias ya abordadas de la antigüedad, pero también muy efectivas para que la gente pueda disciplinarse, ¿no? La autorregulación también tiene algunos otros aspectos cognitivos, pero en resumen y en palabras, digamos, muy, simples es aprender a recompensarse. Creo que también por ahí se puede avanzar, pero yo creo que en otra sesión abordaremos ese tema. Voy a cerrar ya nada más con dos preguntas que voy a integrar y que van abiertas para los miembros de la mesa, ya sea que todos, si alguien en particular quiere abordarlo o todos, pero de una participación muy breve. Son dos preguntas. Una es, ¿cuáles categorías sugerirían agregar al tema de la norma 035, ahora sabiendo estas nuevas dinámicas del teletrabajo? O sea, ¿qué categorías hacen falta en la norma 035 que deberían agregarse a partir de esto? Y dos, pues, ¿qué vislumbran hacia el futuro en el tema del teletrabajo? ¿Qué creen que vaya a pasar y cómo va a cambiar el trabajo a partir de esta nueva dinámica laboral? Y con eso cerramos. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, yo incluiría en la norma, o creo que se debe de manejar el asunto de bueno, ahorita se me ocurre decir, de la relación con la tecnología. Es decir, esta parte de la interacción con los recursos tecnológicos que van a ser prioritarios en el teletrabajo, ¿no? Y bueno, y aquí está presente un asunto que no mencionamos, pero que es la edad de los usuarios. Claro. No es lo mismo que en estos momentos, por ejemplo, yo hablo de la academia, un profesor de 60 años tenga que comenzar a dar sus clases en videoconferencia, a que un profesor, por ejemplo, como Juan Pablo, joven, que tiene toda la experiencia con la tecnología, lo haga. Claro. ¿Sí? Desde ahí son elementos que creo que ese manejo de la tecnología lo debe de incluir la norma. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Y ya con eso cerramos. No, yo creo que en realidad la norma abarca algunas dinámicas, lo que es carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo, aspectos como la interferencia de la relación trabajo-familia, o sea, antes, de alguna manera, o desde la perspectiva en la cual se pensó la norma, era, bueno, cómo el trabajo te gana en la dinámica de todos los días, ¿no? Y tenés que, de alguna manera, lograr que no cruce la puerta de tu casa. Y hoy la dinámica es completamente diferente. O sea, lo que va a pasar es que
además de tener que agregar aspectos, como bien dice Elvia, vamos a tener que repensar cómo se pregunta, y de hecho vamos a tener que repensar que probablemente, como consecuencia de esta pandemia, tendremos una norma 035 que responde a trabajadores en lo que conocimos hasta hace un mes atrás, que era un espacio físico y donde el teletrabajo era un eventual, a una participación del teletrabajo mucho más fuerte, mucho más robusta, con una participación mucho más grande. Y en esa cuestión de futuro también, creo que lo que nos va a pasar es que el trabajo está tomando una dimensión muy diferente, porque en realidad antes, o hasta hace un mes atrás, ese antes es un mes atrás, esto también es muy loco cuando lo pensamos, actividades como la docencia estaban muy ancladas a la presencia, ¿no? Y hoy he tenido casos de trabajadores docentes que me dicen, es que hoy yo no puedo reclamar nada a mi empleador porque soy más vulnerable que nunca. Antes, de última, mi escuela buscaba proximidad, hoy tiene un mundo disponible porque lo que le ofrece particularmente al estudiante es online. O sea que si el trabajador que antes estaba particularmente en Cuernavaca, ¿sí?, y disputaba el espacio con docentes de Cuernavaca, hoy lo está disputando con el mundo, y literal con el mundo. Entonces, sí creo que el futuro que es presente, esto que es para lo que se viene, en realidad es lo que nos sucede hoy, sí nos demanda en primera instancia a la academia una participación mucho más activa, ¿sí?, y obviamente a la participación, que es lo que decía antes, ¿no? La legislación como paraguas en muchos casos sí es muy importante, entonces participar y impactar en políticas públicas también creo que va a ser fundamental en un escenario nuevo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Noten nada más que estaba yo pensando ahora que comentabas, si alguien está trabajando en su casa y llega a tener estados de ansiedad severos y eso se califica como trastorno mental, ¿qué va a ser? ¿Laboral? ¿O tiene que ver con algo extralaboral si lo está haciendo en su casa? ¿Cómo lo va a calificar jurídicamente el técnico que tiene que emitir la calificación de ese riesgo? Son preguntas que quedan en el aire, retos futuros. Y bueno, espero podamos armar una segunda mesa, no sé si igual sobre teletrabajo, pero estaremos comunicándonos con todos los asistentes. Ya se nos fueron gran parte de los asistentes, que ya nos pasamos de tiempo, lo que intenté fue recuperar, pero les agradezco muchísimo. Quiero en particular agradecer a Martín Fajardo, que nos estuvo apoyando también en la parte técnica. Por ahí está Martín, si se puede conectar, y decirles que vamos a dar constancias a quienes... Gracias, Martín. Sí, gracias. Si pueden escribir, por favor, al correo electrónico observatoriopsicosocial1@gmail.com. Les voy a copiar en el chat la dirección de correo electrónico. Si me escriben aquí solicitando, por favor, su constancia, se las hacemos llegar también por correo. Si ya no lo pude hacer ahorita porque estaba esperando las firmas de la dirección, pero ya les dejé, perdón. A ver, aquí ahí está para todos el correo electrónico. Si nos escriben, les devolvemos sus constancias, y a los participantes también, los que participaron en la mesa, pues en el transcurso del día de mañana se las hago llegar. Pues un abrazo a todos, muchísimas gracias, y estén pendientes de más actividades del observatorio que los estaremos invitando. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias Muchas a ti. gracias a todos. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.